Comenzamos. Abrimos con la familia Barton y vemos que Clint tiene el aparato de su arresto domiciliario en su pie, ya que al igual que Scott, hizo un trato con el gobierno tras lo ocurrido en Civil War. En ese momento su familia se desvanece y viajamos hasta el espacio donde Nebula y Tony juegan mientras escucha Dear Mr. Fantasy, canción de los 70s del grupo Traffic, que probablemente era parte de algún soundtrack de Peter Quill. Luego llega Tony a la Tierra y a través de las pantallas en el cuartel de los Avengers podemos ver a muchos personajes que no sabíamos si estaban desaparecidos, como el Dr. Selvig y Shuri. Ahí también es donde la Capitana Marvel se da cuenta de que Fury desapareció. Luego, Tony empieza a discutir con el equipo recordándonos muchas cosas de la era de Ultron, como su visión provocada por Wanda, que en gran parte se cumplió, ya que vimos volver a los Chitauri, a Natasha muerta y al escudo del Capitán roto. Tony también menciona cómo quiso construir una armadura alrededor del mundo, aunque eso les quitara la libertad, y esa libertad fue el conflicto entre Tony y Steve en Civil War. Y finalmente le recuerda la frase de la era de Ultron cuando le dice que si pierden, perderían juntos. Entonces, Tony cae debilitado en cama y la capitana dice que le traerá un elixir soriano. Esta es una raza de extraterrestres que en los cómics creó toda la vida humanoide en el universo a través de su ADN. Luego, Nebula les dice que Thanos tiene un lugar de retiro, llamado El Jardín. En los cómics, Thanos se vuelve un granjero y cuelga la armadura como un espantapájaros, tal como vemos en la cinta. Ahí los Vengadores encuentran a Thanos muy mal herido por usar las gemas para autodestruirse, y Thor demuestra que aprendió su lección al ir directo por la cabeza del titán, como le dijo en Avengers Infinity War. 5 años después vemos el grupo de ayuda del capitán, y el hombre que habla sobre su cita es uno de los directores de la cinta, Joe Russo, y junto a él está Jim Starlin, el creador del personaje de Thanos. Mientras tanto, en San Francisco, la camioneta de Luis está en una bodega y una rata salva a Ant-Man. Y hay que notar que Scott no traía la energía cuántica que guardó, así que perdió 5 años de la vida por nada. Y como Ghost necesitaba esa energía, es probable que ya esté muerta. Luego vemos al guardia de seguridad interpretado por el actor Ken Jeong, leyendo un libro llamado The Terminal Beach de J.G. Ballard, que es una colección de cuentos de ciencia ficción y uno de ellos se titula Endgame. Luego, Scott llega hasta un monumento en memoria de los desvanecidos y al parecer los nombres son de las personas que trabajaron en la cinta de Endgame. Entonces, Scott corre hasta la casa de su ex esposa y se reencuentra con su hija Casey, a quien le dice que está enorme, y esto es un guiño a que Casey Lang en los cómics también tiene poderes de crecimiento y se convierte en la heroína Stature. Continuamos y vemos el cuartel de los Avengers, donde los héroes se reportan con Natasha, y vemos el nuevo corte de la Capitana Marvel, que es como el actual en los cómics. También hay otros guiños a los cómics, como el que se lleva mal con Rocket, quien por cierto usa su traje de los cómics de los Guardianes de la Galaxia, y la Capitana Marvel también parece preocuparse por Rhodey, al desearle suerte, y es que en los cómics ellos dos han tenido una relación. Pero uno de los detalles más importantes de esta escena es que Okoye menciona que hay temblores submarinos en la zona africana, y este es un guiño al superhéroe Namor, ya que él llegó a invadir Wakanda desde el océano, después de algunos temblores. Recientemente, el director de Doctor Strange 2 compartió una imagen que sugería que veríamos a Namor en la secuela, así que esto le da más fuerza a ese rumor. Continuamos y vemos que Scott llega con los Avengers y tiene un plan sobre viajes en el tiempo, y menciona varias cintas de viajes en el tiempo como Terminator, Volver al Futuro y Solteros en el Tiempo, en la cual aparece Sebastian Stan, o sea, el actor que también interpreta a Bucky. Después le intentan contar su plan a Tony y descubrimos que él ya tiene una hija llamada Morgana, como dijo que se llamaría en la cinta de Avengers Infinity War. La niña tiene 5 años, así que es posible que su sueño de que Pepper estaba embarazada fuera real. Entonces deciden pedirle ayuda a Banner, que ahora ha logrado fusionar su cerebro con el cuerpo de Hulk, algo que en los cómics se conoce como el Profesor Hulk. El equipo se reúne para hacer pruebas, y como el traje de Ant-Man se descompuso cuando regresó del reino cuántico, ahora usa el traje que usó Hank Pym para buscar a Janet en la cinta de Ant-Man 2. Luego llega Tony con la solución a sus problemas y le expresa al Capi cuáles son sus prioridades: recuperar lo perdido, conservar su presente y no morir en el intento.
pero al menos logró 2 de 3. Continuamos y Hulk viaja junto con Rocket al nuevo Asgard, que se encuentra en Tønsberg, Noruega. La idea del nuevo Asgard también existe en los cómics, aunque ahí se encuentra en la ciudad de Nueva York. Lo importante de que sea en Noruega es que fue donde murió Odín, y la ciudad de Tønsberg es donde existía un culto de adoradores de los asgardianos que guardó el Tesseracto en un monasterio donde después lo encontró Hydra. Y es en Nuevo Asgard donde nos reencontramos con Thor, que ha perdido su atractivo y ahora dice Tony que se parece al Gran Lebowski, un personaje de una película que era interpretado por Jeff Bridges, el mismo actor que hizo de Obadiah Stane en Iron Man 1. Junto con Thor tenemos a Mick y Korg, los personajes de Thor Ragnarok que al parecer escaparon junto con Valkyria tras el ataque de Thanos. Korg usa una camisa hawaiana como las que usa Taika Waititi, el director de Thor Ragnarok, quien también le da voz a Korg. Ahí los vemos jugando Fortnite, un videojuego que ya ha tenido eventos sobre Infinity War, donde podías usar a Thanos y el guantelete. Mientras tanto, Natasha encuentra a Clint en Japón, y ve que se ha vuelto más salvaje tras perder a su familia y adopta el traje de Ronin en vez del de Hawkeye, como también hizo en los cómics. Después, con el equipo reunido, comienzan la operación Atraco en el Tiempo, y el primer lugar donde viajan es Nueva York, durante la invasión Chitauri, y la vestimenta que usa Hulk de la camisa sin mangas es un atuendo de los cómics. Ahí es donde Hulk se encuentra con el anciano, el mentor de Doctor Strange, quien ahora sabemos también peleó contra los Chitauri, y el anciano usa la misma técnica que usó con Doctor Strange, esta vez para sacar la conciencia de Banner. Mientras tanto, en la Torre Stark revivimos como capturan a Loki y vemos que el equipo Strike de S.H.I.E.L.D. recoge el cetro Chitauri. Este equipo está lleno de agentes encubiertos de Hydra que vimos en Winter Soldier, como Sitwell y Rumlow. Además, mencionan que le darán el cetro al Dr. List, que fue el agente de Hydra que lo analizó para darle sus poderes a Pietro y Wanda. El Capi entra al elevador con ellos en una escena que nos recuerda a la pelea en el elevador de Winter Soldier, pero aquí el capitán le sugiere que viene de parte del secretario Pierce, diciéndoles la frase de Hail Hydra. Esta es una referencia a una historia en los cómics donde reescriben la mente del capitán para que sea un agente encubierto de Hydra. En esta escena también vemos que Tony salta por la ventana y se pone la armadura como hizo en Avengers, y al llegar al lobby fracasan en su misión al perder el Tesseract en las manos de Loki. Esto quiere decir que Loki sigue vivo, al menos en otra realidad alternativa, que podría ser la que veremos en la próxima serie de Disney Plus. Mientras tanto, el Capitán América pelea contra su yo del pasado y dice su frase de "puedo hacer esto todo el día", lo cual ha dicho desde su pelea en el callejón en la primera cinta del Capitán. Y como fallaron con su misión al perder el Tesseracto, Steve y Tony deciden viajar más al pasado, a la década de los 70s, en el campamento Leyte. Este fue el lugar donde Steve recibió el suero del supersoldado, y el búnker secreto al que entran es el mismo que vimos en la cinta de Winter Soldier, donde se encontraba la mente de Arnim Zola. Ahí, pasando en un auto, vemos uno de los últimos cameos que pudo filmar Stan Lee, aunque se dice que hay uno más en Spider-Man Far From Home. Después vemos a Steve y Tony disfrazados y el traje que usa Steve tiene el nombre de Roscoe, haciendo referencia a Roscoe Simmons, un hombre que tomó el manto del Capitán América por un tiempo en los cómics. Steve va al laboratorio de Hank Pym, donde además de su versión joven vemos que ya trabajó en un casco al estilo del original de Ant-Man. Mientras escapa de los guardias, Steve llega a la oficina de su antiguo amor, Peggy Carter, donde vemos que ella guarda la foto de Steve que aparece al final de la primera cinta del Capitán América. Probablemente es en este momento en el que la ve de nuevo cuando se le ocurre que quiere volver en el tiempo para estar con ella. Mientras tanto, Tony va por el Tesseracto y se encuentra con su padre, Howard Stark, quien busca al Dr. Arnim Zola, aquel antiguo doctor de Hydra que tras la guerra fue reclutado por S.H.I.E.L.D. y luego mandó su conciencia a una computadora. La escena entre Tony y Howard es muy importante por varias razones. Primero, le da la oportunidad de despedirse que nunca tuvo, como nos cuenta en el recuerdo que proyecta Tony en Civil War. Y segundo, Howard le dice que desea que su hijo no sea como él, alguien que pone su bien por encima del de la mayoría. Y fue esta conversación la que hizo que Tony se sacrificara al final poniendo el bien de la mayoría por encima del propio. Después vemos que Howard se va con Jarvis, su mayordomo, que es la persona en la cual Tony basó su programa de inteligencia artificial. Este personaje también apareció en la serie de Agent Carter. Mientras tanto, en el espacio, Natasha y Clint viajan a Vormir y dicen que están muy lejos de Budapest, haciendo referencia a algo que dijeron en la primera cinta de Avengers, sobre una misión que dicen haber compartido en esa ciudad.
Al encontrarse con Red Skull, el guardián de la gema del alma, él les dice el nombre de sus padres. La mamá de Clint se llama Edith Barton. Este también es su nombre en los cómics, pero en los cómics no mencionan el nombre del padre de Natasha, que aquí dicen que se llama Iván. En los cómics hay un Iván Petrovich, que fue como una figura paterna de Natasha, pero hay otro Iván que hemos conocido en las películas de Marvel, Iván Vanko. El villano de Iron Man 2, un científico precisamente de Rusia, el país de nacimiento de Natasha. En esa cinta, que es la primera donde aparece Black Widow, ella estuvo en camino de matar a Vanko, de no ser porque él escapó. ¿Creen que él haya sido su verdadero padre? Una vez que ya tienen las gemas y un nuevo guantelete hecho de nanopartículas Stark y no de metal mágico Uru como el anterior, deciden que el vengador más fuerte debe usarlo, y termina siendo Hulk, lo cual confirma aquel chiste de Thor Ragnarok donde la computadora de la nave solo respondía a Hulk como el vengador más fuerte. En ese momento llega Thanos a la Tierra y comienza la pelea, y durante la pelea vemos que el capitán puede llamar al Mjolnir, el martillo de Thor. En la era de Ultron vimos que casi era capaz de levantarlo, y de alguna manera en estos últimos años se ha vuelto suficientemente digno para hacerlo. El capitán también ha podido levantar el Mjolnir en los cómics, y otro momento de los cómics que aparece en esta escena es cuando Thanos le destruye el escudo al capitán. Cuando todo parece perdido, los demás héroes llegan a la batalla. Primero oímos a Falcon diciéndole al capitán, a tu izquierda, que es lo que el capitán le decía a él cuando lo pasaba corriendo al principio de la cinta de Winter Soldier. Y cuando los héroes aparecen transportados por Doctor Strange, junto con todos los maestros de las artes místicas, los guerreros de Wakanda, los Asgardianos y los Ravagers, junto con Howard el Pato, a quien hemos visto en ambas cintas de los Guardianes. Y entonces, el capitán lanza su grito clásico de los cómics, de Vengadores Unidos. Y durante la pelea masiva, que nos recuerda un poco a la de Ready Player One, tenemos otros cuantos easter eggs, como cuando Spider-Man usa su modo de asesinato, que no quiso usar en la película de Homecoming. Y en otra escena vemos a todas las heroínas reunidas, que es lo más similar al equipo de A-Force de los cómics, un equipo formado por las heroínas Avengers. Tras mucho pelear, Thanos logra apoderarse del guantelete, y Doctor Strange le señala con el dedo a Tony que solo hay una única posibilidad. Tony lo entiende y roba las piedras. Por cierto, Iron Man portando el guantelete es otra imagen sacada de los cómics. En ese momento, Tony dice su frase del final de la primera cinta de Yo soy Iron Man, y da el chasquido, y ahora es Thanos quien ve desvanecerse a todos sus aliados. Tony muere y vemos su funeral, donde aparece el reactor encapsulado que Pepper le regaló, y entre los asistentes podemos ver a los miembros de todos los equipos, incluyendo a los de S.H.I.E.L.D. como Maria Hill y el general Ross Thunderbolt. Pero alguien a quien muchos no reconocieron es a Harley Keener, aquel niño que conoció Tony en Iron Man 3 y que era bastante inteligente. El hecho de que lo incluyan en esta escena sin decir nada indica que Marvel prepara algo con él. Podría ser el sustituto de Iron Man o algún otro héroe que forme a los jóvenes Avengers junto a la hija de Scott, pero también podría ser algún próximo villano. Y en la nave de los Guardianes de la Galaxia también nos dan un indicio del futuro de Marvel, cuando Thor menciona el nombre de los Asgardianos de la Galaxia. Este fue un nuevo equipo que se formó recientemente en los cómics. Tras el funeral, el capitán se prepara para mandar de regreso a las piedras y el Mjolnir, pero se despide muy sentimentalmente de Bucky. Esto indica que él ya sabía del plan del capitán de quedarse en el pasado, y por eso es que Bucky es quien lo busca inmediatamente después de que se va, y lo encuentra sentado en la banca como un hombre viejo. Este viejo Steve es un guiño a los cómics, donde hemos llegado a ver una versión vieja del capitán cuando los efectos del suero del supersoldado desaparecieron y envejeció conforme a su edad. En esta escena, Steve le entrega su escudo a Sam Wilson, convirtiéndolo en el nuevo Capitán América, algo que ya también hemos visto en los cómics. Y en esa escena también vemos que el capitán se ha casado, y aunque no dice con quién, en la última escena vemos que está en el pasado bailando con Peggy Carter. Recordemos que en la primera cinta del Capitán América se despidió de Peggy con la promesa de que bailarían juntos. Y esto también es como la visión que le provocó Wanda en la era de Ultron. La cinta no tiene una escena postcréditos, pero hasta el final de los créditos escuchamos los golpes de un martillo, que nos refiere a los martillazos que daba Tony cuando construyó el Mark I en la cueva de la primera cinta de Iron Man.